Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Pero muy buen día, muy buen mediodía de viernes. Querido público Radio Escucha, sean bienvenidos a Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Y comenzar, si quiero decir una cosa, que no se diga que en Freudiana Radio no estamos al día. Y para muestra también en la música, porque qué tal ahorita empezando con Billie Eilish, de esas frescuras y novedades de la música pop en la actualidad. Y eso tiene que ver... Oiga, Germán, pero sinceramente, le voy a decir cuál es mi opinión, ¿eh? Sí, doctora, sí. Esa música que usted festeja tanto, música pop, cuando la empecé yo a escuchar, le digo, bueno, ¿a qué depresivo invitaron? Ok, venga. Doctora, es puntual su observación porque yo no soy seguidor de la música de esta chica, pero sí comentar recientemente en las premiaciones que se hacen en Estados Unidos, de los Grammys y todas esas cosas. Bueno, es el boom ahorita, ya sabe que es el producto nuevo y entonces la premian y entonces vende y está en todos lados y se escucha en todos lados. Pero yo en lo poco que he escuchado, además de esta canción que es creo que su éxito más sonado, tiene razón en lo que usted dice. El resto de las canciones que he escuchado de ella, todas son en un tono depresivo. Es así como una muchachita sumergida en la oscuridad de su cuarto con una guitarrita o algo así, y todos los tonos son para abajo. Bueno, eso ya lo comentaremos. Yo creo que habría que hacer un programa al respecto de qué es lo que se pretende darle al oído de los jóvenes, ¿sí? Claro. Que los pueda representar, porque el chiste, digamos, de estos éxitos es que encuentren una representación de ellos en estos tonos musicales depresivos, ¿no? Así es. Bueno, sigue. Bueno, entonces decía, doctora, que el hecho de traer ahorita de inicio, pues este sonido muy fresco, muy conocido por los jóvenes de la actualidad, es para dar entrada a la conversación que habremos de tener el día de hoy, que como bien lo recuerda nuestro público, es la doctora Heiser, Silvia Heiser y sus invitados. Y entonces, esta frescura, digamos, juvenil, tiene que ver con el día de hoy, pues tenemos un par de invitados que nos habrán de refrescar, digamos, en el contacto que ellos tienen permanentemente con los jóvenes, con el ámbito educativo, con la formación de los jóvenes de la actualidad, que nos refresquen mucho en qué estamos, cuáles son las intervenciones de la actualidad, cuáles son los desarrollos y las propuestas que en el día a día y en el campo de batalla, como dice, se está librando hoy en día al respecto de la educación en nuestro país. Entonces, daré pie primero a presentar a nuestros invitados y posteriormente a nuestros colegas de casa. Uno de nuestros invitados es Raimundo Zaragoza del Carmen. Él es egresado de la Universidad Pedagógica Nacional y actualmente se encuentra incursionando en el camino de la investigación e intervención educativa. Raimundo. Y nuestra otra invitada es María de la Luz Amalia Díaz Hurtado, psicóloga clínica, docente de la Facultad de Psicología de la UAM, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y cuenta también ya con un doctorado en investigación e intervención educativa. De casa, decía yo, nuestra colega Tere Negrete y, por supuesto, la directora del CIEL, doctora Silvia Heiser. Bienvenidos todos a esta conversación. Bueno, pues comencemos con algo que yo considero que es verdaderamente un lujo este viernes tenerlos a ustedes. ¿Por qué es un lujo?
porque se conoce poco a profundidad lo que es la intervención. Entonces, a mí me gustaría que nuestro público que nos escucha realmente valore la importancia y la trascendencia de lo que es la intervención educativa. Y sobre todo, como se anuncia ahora, ¿sí? Investigación. O sea, no está cerrado, no está dicho todo, está en una dinámica muy similar a toda la teoría psicoanalítica, que la teoría psicoanalítica nunca dice lo último porque no puede, porque no es esa su postura, porque siempre habrá algo que sorprenda a la vida, digamos, psíquica de los seres humanos. Yo de alguna manera entiendo así investigación en intervención educativa. Y es que educar es uno de los imposibles de los cuales habla Freud. Se los digo rápidamente, ¿sí? Es educar, gobernar y psicoanalizar. Tres imposibles que justamente por ser imposibles nos preparan a todos nosotros para seguir y seguir y seguir en una creación, porque educar es inagotable, gobernar es inagotable y psicoanalizar es inagotable. Bueno, pues mucho gusto, adelante. ¿Quién dice yo? ¿Quién se anima? Tomen la palabra libremente, nadie se las va a dar. Bueno, inicio yo. Cuando hablamos justamente de investigación e intervención educativa, empezamos a deducir que vamos a hacer un proceso de investigación, quizás meramente por pasos que nos han dicho comúnmente que la investigación tiene, como desarrollar, pensar una problemática, posteriormente a eso, de ya desarrollar la problemática, buscar situaciones o más bien teorías que apoyen justamente esa problemática que se ha ido encaminando. Eh, Esto sería como un proceso de investigación que estamos acostumbrados o que se ha seguido en esa línea. Para mí la investigación e intervención educativa es un mundo que te aproxima a miles de posibilidades, múltiples escenarios donde te ves tanto inmerso como también te puedes ver tú situado en algún pasado, en algo que te recuerde porque estás justamente siguiendo a los sujetos, a tu población, si gustan llamarlo así. ¿Por qué? Porque estás viviendo esa experiencia. Yo lo dejaría como una experiencia que se vivencia, en la que tú estás aperturando espacios. Después de aperturarlos, creas esa situación donde te vas permeando de todos y cada uno de los sujetos o incluso el sujeto con el que te estás trabajando, para posteriormente cerrar y volver a abrir un momento que puede que esté permanente o que sea cambiante durante el proceso en el que estés como acompañando, o si no estás acompañando vas a estar vivenciando. Es un vínculo compartido, un enamoramiento por lo que haces y porque lo vives. Eso sería la intervención educativa. Para Raimundo. Así es. Ok, muy bien. ¿Y qué nos puede decir María de la Luz? Ok, para mí es un camino hermoso, un camino en donde se entrega uno con mucha pasión, donde puedes encontrar piedras chiquitas, piedras grandes, rocas, o quizás también las piedras de tezontle, que esas las puedes pisar y se disuelven rápidamente, pero así como hay piedras de tezontle que puedes pisar, también hay chiquitas que son difíciles de aplastar. Es un lugar donde tú indagas, donde tú vas a buscar esas emergentes que están allí, sobre todo en el área en donde yo estoy, que estoy con jóvenes estudiantes de 15 a 18 años en la preparatoria de nivel medio superior, y de 18 a 25
en la universidad. En ambos campos, la investigación yo la aplico, todos los chicos son diferentes, donde se van construyendo subjetividades de cada ser como singular, en donde no hay un concepto, más bien los conceptos ahí se desbaratan. En ese lugar se construyen conceptos, se construyen subjetividades. Hay una deconstrucción de subjetividades que se da ahí bajo un ambiente de mediación y en donde no sabes nada, ¿no? Y eso que no sabes lo pones para escuchar la palabra del otro. Escuchar la palabra del otro es como sabemos del otro. Y en ese espacio, el reflejarme en el otro, lo escucho al otro y el reflejarme en el otro me hace también conocerme a mí y conocer al otro. Entonces, partiendo desde ahí, se van generando movimientos que nos llevan a una vivencia, y esas vivencias pues tienen una riqueza de experiencia entre nosotros, y con eso vamos construyendo y deconstruyendo para poder llevar a una transformación con ética, una transformación con política, con otra mirada, y pues que nos fortalece mucho como seres humanos darle la palabra al otro. Ese es un campo de investigación e intervención para mi punto de vista. Realmente lo describen los dos de una manera muy bella, y que por eso decía que era de lujo tenerlos ahora este viernes aquí en Freudiana Radio. Y Tere, ¿usted qué nos dice? Bueno, pues la intervención educativa empezó a tomar fuerza en México con ese nombre, porque hay antecedentes previos que tienen que ver con este legado, y por eso hay como ecos con el psicoanálisis, ese legado de los movimientos antipsiquiátricos en Francia, que retoman algunos preceptos del psicoanálisis y los incorporan para hacer una revisión de la dinámica de las instituciones, y en particular de las instituciones educativas. Y este movimiento de estos franceses tuvo fuertes efectos en las instituciones universitarias y en las instituciones escolares, con múltiples matices. Cada uno tomó sus matices. En México llega esta mirada del análisis institucional y también el trabajo grupal en los años 70, y se va incorporando en las instituciones educativas. Y después parece como si desapareciera, porque se sobreponen los discursos de la tecnología educativa, de la planeación y diseño curricular, de la investigación, como decía Raimundo, esa investigación convencional donde todo se estructura de antemano y los sujetos tienen que entrar al proceso de adaptación a esas estructuras, y la intervención empieza a tomar fuerza nuevamente hacia finales de los 90, principios del 2000, sobre todo frente a las condiciones de contingencia y emergencia social que se hacen visibles, manifiestas en los espacios educativos, en las instituciones educativas. Y pues de ahí es que se abona esta idea de intervención educativa, y pues se ha ido en la vía de la práctica tomando sentidos del hacer, de lo educativo articulado a la investigación. Y sobre todo pone en el centro esto que comentan Ray y Amalia, que tiene que ver con poner en primer orden el lugar de escucha, reconociendo a los sujetos que están, en este caso, estudiantes o jóvenes, niños, incluso adultos mayores, con la posibilidad de reconocimiento de sus propias vivencias y de su saber. Y también pone en contrapunto la idea de las
investigación en las ciencias sociales, donde se asumía que toda investigación tenía que jugarse en un lugar de objetividad, y acá, a diferencia de ese planteamiento, se señala que lo importante aquí es reconocer la implicación que tiene el profesional de la educación con la población con la que participa. De tal manera que hay un poco como dice Amalia en este sentido, hay un compromiso de hacer visible el nivel de afectación mutua que hay entre el que induce un proceso educativo y los sujetos que participan en ese proceso. Entonces, son afectados mutuamente tanto los sujetos que podríamos colocar como estudiantes y quien induce el proceso educativo. De ahí que se comente que haya el papel más relevante es eso vivencial y cómo trabajar eso vivencial con herramientas de indagación, de análisis, para que se produzcan sentidos y esos sentidos que van dando una reflexión sobre mi ser y mi hacer, llevan a estos sentidos educativos, ¿no? A estos actos que tienen un efecto educativo, ¿no? En este sentido es muy interesante porque se desdibuja la idea convencional de la educación y, por supuesto, desloca las estructuras institucionales. Y eso va a ser muy interesante y aquí nos platicarán cómo les ha ido con sus proyectos de investigación e intervención con la población, de cómo incomoda, desestructura y reacomoda los espacios de los sujetos en el caso por caso, pero también de las estructuras en las propias instituciones. Sí, me dejan pensando precisamente que intervención entonces, como nos los han comentado en esta conversación, sería quitar la camisa de fuerza en la educación y darle al sujeto la posibilidad no de ser educado, sino de cómo insertarse en una demanda de educación social. Y me imagino que definitivamente las controversias van a ser muy fuertes, las dificultades enormes, porque no se educa para que el ser humano sea creativo, libre, inclusive que sea rebelde, sino que sea un sujeto que produzca lo que el grupo de poder necesita que se produzcan, ¿sí? Esas cosas que deben producir los sujetos para satisfacción del poder. Creo que se enfrentan ustedes precisamente a ¿cómo podríamos decir? Pues a la guerra entre lo que se ha dicho permanentemente de dale libertad a los seres humanos y tendrás una sociedad sana. Pero preferimos no dar esa ni crear esa libertad, y estoy hablando desde los pequeñitos, ¿no? ¿Sí? Entonces, no se las des porque te van a quitar el poder. Entonces, entre estas controversias de fuerza, pues por eso decía yo, vuelvo a insistir que este viernes estamos de lujo porque estamos hablando de algo que definitivamente tiene trascendencia muy fuerte en lo que voy a tomar la palabra de nuestro señor presidente López Obrador de transformación, ¿sí? Transformar la situación educativa es verdaderamente crear un ámbito de libertad para que la creatividad de los sujetos se manifieste, inclusive en la crítica, en el rechazo, en la rebeldía, porque si no tenemos todo eso por parte de los sujetos, no comprenderíamos, ¿sí? Más que haríamos una iglesia de la educación, ¿sí? Todos a rezar el Padre Nuestro. Punto. Entonces, pues sí, ciertamente. Entonces tenemos la posibilidad de escuchar el cómo, ¿sí? Estas personas que aman la intervención
y que ellos se permiten ser transformados por el contacto, digamos, con los otros, en esa escucha, pues todo lo que tienen como vivencia. Entonces, como el programa y los programas de Freudiana Radio son conversaciones de la vida cotidiana, ¿sí? Poner el psicoanálisis a la altura de la vida cotidiana, de lo que verdaderamente transforma a los sujetos en una posibilidad de bienestar, de felicidad, pero no sin fuerza, no sin esfuerzo, no sin lucha, no sin decisión verdaderamente subjetiva. Entonces, pues adelante, cuéntenos sus experiencias, estamos ávidos. Okay. ¿Quién inicia? Ya ven que nosotros no les damos la palabra, ¿ven? Ahí los voy a criticar, los voy a criticar porque si la información no les ha dado la libertad que nosotros esperamos que tengan los sujetos cuando terminan un análisis, pues entonces ahí tenemos una falla. Aquí no se da la palabra, aquí se toma la palabra porque precisamente ese es el primer acto de libertad. Y tenemos también la mala costumbre, pero que es la buena en una conversación, de que cuando nos animamos y nos emocionamos y el otro sigue hablando, ahí vamos y le metemos y nos interrumpimos y nos tenemos que callar y a ver tú qué estabas diciendo, pero eso es precisamente hacer una conversación viva, no una conversación del buen comportamiento, sino el ejercicio de la libertad siempre llevará a los sujetos a la pasión. Okay. Para contextualizar la práctica, la vivencia que tuve de intervención con adolescentes de nivel medio superior, que son la preparatoria, es importante que yo diga los dos momentos que viví, ¿no? Cuando en la institución uno tiene que dar lo que la institución es un temario y un temario desglosado para que ese temario se les pueda impartir a los alumnos o a los estudiantes. Estaba acostumbrada a hacer eso, aunque frente al grupo ya yo hacía lo que yo pensaba que tenía que hacer, ¿no? Pero ya de tener la experiencia con Tere, me paré frente al grupo y dije, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué hago? ¿Cómo los voy a colocar? ¿O cómo me voy a colocar? Eso me descolocaba. No sabía qué hacer. Claro. No es fácil ponerse en ese lugar. Pero como la otra parte, los estudiantes estaban acostumbrados a un temario, ¿qué vamos a ver hoy? ¿No? En el primer encuentro que tuvimos de intervención, ¿qué vamos a ver hoy? Pues en mi cabecita me pensaba, ¿y qué vamos a ver hoy? Pero, ¿qué pasó? Entonces yo les comenté, ¿de qué quieren hablar hoy? Y empezaba la lluvia de ideas de los chicos. No, usted díganos, ¿qué quiere que hagamos? Que no, ustedes díganme qué vamos a hacer. Así se fue dando como 20, 25 minutos, todos, y guardar ese silencio para mí era, yo ya me quería salir, ya quería un hoyito en el piso y por favor, ya me voy de aquí, ¿no? Pues afortunadamente empezaron las lluvias de ideas y decían de todo menos de sexo. Y después otro chico también decía, pues de la autoestima, de cómo no reprobar materias, de la deserción. Cuando dijo una chica de los orgasmos, entonces todos la voltearon a ver y no sabían qué hacer. Se guardó un silencio, como de otros 10 minutos. Para mí también era como ¿qué va a pasar? Como un encuentro, desencuentro era para mí. En cuanto ya empezó a decir a otra
niña, otro niño, bueno, de la erección, ya empezaron a hablar sobre sexualidad, pero nada más como lluvias de ideas. Cuando empezaron a desatarse y a poder tener confianza en el tiempo, se acabó la hora que yo estipulada en ese salón. Y entonces, pues a mí, yo lo que yo quería era que fuera toda la tarde, porque ya habían estado como con esa confianza, ¿no? De poder hablar. Entonces les dije que para la próxima semana, para el próximo encuentro, sería la misma dinámica y que así serían todos los encuentros. En el segundo encuentro, ellos decían que habían estado con ese segundo encuentro, que porque no sabían, y porque sí sabían de qué iban a hablar, estaban en un estado de ambivalencia. Cuando llegué ahí, empezaron a decir, y podemos hablar porque el cuerpo de las mujeres necesita más tiempo que el cuerpo de los hombres para poder tener una eyaculación o un orgasmo. Y empezaron a hablar uno u otro, a dar sus opiniones. Y eso fue muy, muy lindo, porque a partir de la tercera, cuarto encuentro, yo ya fui fluyendo, ¿sí? Pero sí también tengo que decir que sí me descolocaron. Sí me descolocaron porque hubo una vivencia que yo recuerdo mucho, cuando tocaron el tema del aborto, lo empezaron a dramatizar, una dramatización en donde acostaron a la niña y le dicen, va a haber un aborto, y empezaron a hacer como el teatro, pero a partir de la confianza y de la fuerza o del poder escuchar al otro, ¿no? Obviamente uno como interventor debe de decir que todo lo que se habla ahí no sale es con todo respeto, que todos nos tenemos que respetar y que cuando una persona habla, pues hay que dejarlo que hable, ¿no? Se fue dando esas mediaciones y fue bonito. Entonces, de lo que menos querían, lo que yo puedo concluir, que de lo que menos querían hablar es de lo que más hablaron, ¿no? Y que es difícil que lo aceptemos, porque ya después ya no querían una clase de sexualidad ni una clase de los temas, sino que entre ellos mismos se fueron transformando. Y lo más hermoso, lo más bello de esa experiencia, que al segundo taller ellos mismos invitaron a sus compañeros de la escuela a decirles, vengan al taller, nosotros podemos expresar. Pero obviamente cuando eso empezó a pasar, el problema que yo a mi cuando propuse, me dijeron que le tenía que poner un tema, que le tenía que poner manejo de emociones. Y entonces yo dije, ¿por qué manejo de emociones? Si le tiene que poner manejo de emociones. Entonces, cuando llegó el día para promover el taller, yo le puse taller de sexualidad y condones, para poder como provocar un poquito a la institución, ¿no? Pero también me la estaba jugando, pero también quería estar ahí. Entonces, lo más bello que yo puedo reconocer de esta experiencia es que los mismos chicos jalaban a otros chicos. No había manera de yo andar jalando para que vinieran al taller. Entre ellos, entre pares, se jalan, ¿no? Para poderse ayudar y para poder encontrar un lugar donde se les da un lugar como seres humanos, en donde ellos tienen la fortaleza de poder descargar sus propias enunciaciones, ¿no? Y aparte, ¿qué enunciaciones había? Eso es como oro puro. Sí, Esas enunciaciones decían. ajá, Ellos decían oro puro. Entonces se da uno cuenta cómo la institución te pone barreras, te pone límites para que tú no dejes fluir,
¿no? Bueno, yo puedo seguir contando muchas cosas, pero pues es lo más rico de esta experiencia de intervención, Bueno, de y creo investigación e intervención. qué bien, no, es excelente. Creo que vamos a ir a un corte, ¿no, Germán? Así es, doctora, es momento de que hagamos un corte musical, momento también de recordar con nuestro público Radio Escucha la posibilidad de que se pongan en contacto con nosotros, decirles que tengan muy presente cómo en el centro de investigación está abierta la posibilidad permanentemente de recibir una atención, una escucha analítica. Por la condición actual sabemos que es vía telefónica y posterior a ello la posibilidad de poder concertar una cita para ser escuchado por un psicoanalista. El contacto puede ser en el teléfono 5680-7686 de la Ciudad de México. En Pachuca es el 771-199-5618. En Zacatecas es el 492-553-74. Y en Francia también, con la doctora Lozano, el teléfono 06-6301-91-62. Vamos pues al corte musical. Tenemos dos perros. ¿A quién quieren más? Nunca sabremos. Un librero con novelas, revistas y biografías, libros de filosofía que fabrican nuestros pensamientos. El refri forrado en calcas de las bandas que han dormido en el piso, en la sala o sonado en lo más profundo de mi oreja. Amor es no robarle los audífonos a tu pareja. Hay una mesa de plástico de alguna cervecera, el logo todo raspado, comprar otra. Mira, quizá podría, pero ahí cenamos manjares y quesadillas mientras comentamos los días, los sueños, las dudas. Los sagrados alimentos nos producen agruras. Antiácido. Tras el espejo del lavado sonrío, nuestros cepillos igual duermen lado a lado. Bajó la temperatura diantres, entrelazó mis coyunturas con las tuyas sin el guantes. En el armario nada me queda como antes. Nuestra casa en medio de la calle como Madness. Envases vacíos, caguamas en el piso, la botella de vino, el cuarto de Bombay Zafiro. Hay que ordenar el bar, tenemos motivo, brindar por la sencilla vida que hemos construido. De la sala al comedor, debajo del cobertor, no necesitamos más si estamos tú y yo. Cuando hay frío hay calor, toda la tarde en el sillón. No necesitamos más si estamos tú y yo, solo tú y yo. Muy bien, regresamos después del corte musical. Compartirles algunos comentarios que tenemos ya del público, de parte de Cris Pomo, en relación a la canción con la que iniciamos el programa. Nos dijo, sí, buenísima. Moy Miguel Ángel Mansur nos desea un buen día. También de parte de Cris Pomo, otro mensaje donde dice, hola, muy importante el tema de hoy con el tema de la semana pasada, el sistema Montessori. Desde temprana edad se propone guiar y permitir que fluya de una forma libre, creativa, el sentir y la palabra. Ya se fue el sonido de aquí. Son los comentarios que tenemos. No sé si le preguntaría a Omar si tiene usted otro mensaje que compartirnos. Sí, llegó un mensaje vía en audio, entonces lo voy a pasar un segundo. Todo. ¿Qué? Sobre todo que ese aprendizaje social quiere decir que debe, la persona que aprende debe aprender los esquemas convenidos de cómo debe de ser él en esa sociedad según el que gobierna y cómo ese que gobierna quiere que esa persona sea. El comentario es del señor Alberto Lozano.
Muy bien, gracias, Omar. Nada más una sugerencia, Omar, para mí, digamos, en la intervención de Amalia, se oía muy cortado. Bueno, yo lo escuché muy cortado, ¿sí? Y por otro lado se oía un ruido ahí extraño, que no sé de dónde venía. Y en este audio de Alberto tampoco lo escuché. Para mí fue, digamos, cortado completamente. Ya, bueno, en vivo pasó bien ahorita el Qué comentario bueno, eso es del señor importante. Alberto, pero sí, de Amalia es de origen las intervenciones. Le pediríamos a Amalia que se acerque lo más que pueda a su router de internet para que la señal mejore. Ok. Muy bien. Bueno, a mí me gustaría, digamos, pensar en algo que definitivamente creo que se inicia esta transmisión de mis sentires, de mi vida cotidiana, de lo que puedo, digamos, estar padeciendo o de lo que puedo estar disfrutando o de aquello que se nos impone. Me parece que fue por lo menos en Latinoamérica, la música de protesta, que así se denominó. Pero también, digamos, ¿cuál fue la intervención, para utilizar justamente el término, cuál fue la intervención del rock and roll? ¿Cuál fue la intervención, digamos, en un momento dado de los Beatles, como para que eso pudiera en un momento dado dejar un estilo? Es decir, se pueden desde entonces cantar, pasar a la música, aquello que nos está aconteciendo. Tanto esta música, digamos, depresiva, la primera, como esta música que va narrando, ¿sí?, lo que acontece, pero no sé ustedes qué piensen. A mí me deja una impresión simplemente descriptiva y que no llega a ningún lado, no va a ningún lado. Para ser más precisa, ¿sí?, música en donde hay una queja, que eso se puede recoger, pero que como tal la descripción de lo que va aconteciéndole a un sujeto, ¿sí?, no va a ningún lado, si no hay un otro que lo recoja como queja. Si no, pues son palabras descriptivas tiradas al viento, aunque tengan una musicalidad. Pero me gustaría, digamos, pensar en este tipo de cuestiones, dado que la intervención de Amalia nos lleva precisamente a la vivencia y cómo fue ella sorprendida y cómo había, digamos, en el grupo, primero que nada, una denegación, menos de sexualidad. Y sin embargo, es la voz de una chica, la voz de una mujer que introduce precisamente el querer ser escuchada al respecto, muy probablemente, de lo que a ella le inquieta. Ahora, ¿será posible que modifiquemos a tal grado nuestra situación que la educación sea de esa manera? Es decir, de que sea abrir espacios para una escucha de aquello que acontece, de aquello que inquieta, de aquello que se quiere realmente saber. ¿Va por ahí? ¿O tenemos todavía la camisa de fuerza en donde es forzado el individuo desde muy pequeñito, ¿sí?, a aprender, a que tiene que aprender algo que posteriormente pueda aplicar en lo social y sea un beneficio para la comunidad? Pero quisiera yo escuchar sus opiniones respecto a mi impresión de esta música, que les soy sincera, a mí no me gusta. A mí no me identifica con nada. Puedo valorarla como una experiencia subjetiva, pero es horrible, horrible, deja un estado anímico atroz. Yo lo que veía y me daba mucho gusto es que el que se emocionó muchísimo fue Germán,
¿sí? Que decía, ay, estamos verdaderamente, pero en el aquí y en el ahora y estamos siendo actuales, ¿sí? Pues si ser depresivo es la actualidad, estoy de acuerdo, pero a mí me incomoda, no me dice nada, no me despierta nada esa música. Pero quiero ponerlo como discusión en cuanto que no olvidemos que se ha utilizado el decir, digamos, las cosas que nos acontecen musicalmente. Claro. Esto que comenta, doctora, creo que es el pulso que hemos tenido a partir del encuentro con los jóvenes, ¿no? Ahí está esto que comenta Amalia, un querer decir pero que está silenciado. Eco, ajá. Y que además está silenciado porque la cultura juvenil que se ha instalado coloca a los jóvenes justo en esto que usted señala, en una situación, por ejemplo, si escuchamos el rap también, muy descriptiva, muy de lo inmediato, ¿no? Y sin convocatoria que interpele, ¿no? Exacto, exactamente. Por eso les decía que tiene todo el modelo de una queja. Claro. ¿sí? Ahí les dejo mi queja musicalizada, pero yo mismo, vaya, ¿qué me preocupa de esto, Tere? Y Amalia y Ray, y Germán y Omar, a todos, ya lo nombré. ¿Qué me preocupa de esto? ¿Sí? Que el sujeto no se compromete con su decir. Se queja, pero no transforma nada. Así es. Y yo no creo hace que una transformación. Sí, no. Y además, la experiencia con los jóvenes es como todo el tiempo ellos se autoexcluyen, ¿no? Eco, ajá. Sí. Todo el tiempo, cuando hay la posibilidad para hacer algo, sabotean la acción del hacer, ¿no? Y entonces cuando ellos se van reconociendo en esas actitudes, en cuanto se pregunta, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué es lo que te pasa? ¿No? Y sobre todo, un ejercicio que hacemos mucho con los jóvenes es, ¿y qué necesitas y qué deseas? Y este ejercicio de qué necesitas y qué deseas va haciendo que hablen mucho de cómo han sido exigidos socialmente y en esa exigencia ellos crean unos mecanismos de resistencia y ese mecanismo de resistencia tiene que ver mucho con meterse en sí mismos, ¿no? Y de ahí la queja, o sea, el mecanismo de resistencia es manifestado como una queja. Entonces, cuando empiezan a dilucidar, poniéndolos en situación de preguntarse qué necesitan, van descubriendo cómo responden a esos encargos que son exigidos por la familia, por la escuela, por los propios amigos, por los primos, o sea, todo el contorno con el que ellos se mueven, y mucho también por las propias exposiciones en las redes sociales. École, exacto. ¿Sí? Sí. Hay, digamos, una preocupación mía muy grande, muy fuerte, en cuanto que estas manifestaciones de queja son importantes porque demandan que haya otro que las recoja y que con eso haga una transformación. Creo que es una demanda, ¿sí? Pero lo que usted dice, Tere, es muy importante. Cuando esto se transforma, cuando otros que recogen la queja hace una transformación, el joven ya no se identifica, ya no se experimenta que él ha sido partícipe con su demanda en esa transformación, sino lo vuelve a vivir como una imposición social, como una exigencia de los adultos, como una incomprensión, como de esa manera nos aíslan. Tal pareciera
que entonces su queja, su demanda, tendría que ser acorde, para que se sintieran escuchados, sería acorde con su propia queja. Y creo que definitivamente es ahí donde tenemos que incidir, porque ahí es donde se pierde el sujeto a sí mismo. Así es. Se pierde, y hay que decirlo, ¿sí? Porque no hay un compromiso ético, tenemos que meter la ética, no hay un compromiso ético de darle un sentido a mi vida. Y de dárselo independientemente de que esté en las peores circunstancias. Porque aquí habría que hablar de que el psicoanálisis lo que contempla precisamente es que el sujeto está en un momento dado de posibilidad de transformar su circunstancia, porque no está imposibilitado psíquicamente para no hacerlo, sino todo lo contrario. Claro. Cuando Freud y Lacan hablan de lo constitutivo psíquico, los dos sostienen que no es educable, que es incoercible y que de ahí vendrá la decisión subjetiva. Por eso, digamos, creo que esto es importante, que cuando se hace la transformación, ya los jóvenes ya no se identifican, ya no lo ven como que ellos participaron en esa transformación, sino que otra vez vuelve a ser una imposición. Bueno, hasta aquí. Claro. Bueno, ahora yo quisiera compartir justamente, doctora, como que hizo una pequeña introducción para mis españolizados. Yo quisiera compartirles a los españolizados. Este es un grupo de jóvenes que conocí en un ámbito de educación, si lo llamamos no formal, donde los llegué a conocer, si no mal dicho, en un cuarto muy pequeño de una casa habitación que habían transformado en escuela, donde ellos se enunciaban con los números de lista que tenía esta institución. Ellos decían, yo soy el 1, yo soy el 2, y entonces llego y me encuentro esta situación y digo, ¿qué está pasando con ellos? Tienen un nombre, se tienen que reconocer como se enuncian ellos, no como en un número. Entonces, yo llevaba la lista en mano y recuerdo que la doblé, la dejé sobre la silla y dije, no, 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 es que tú no eres 1, tú no eres 2, tú, ¿cómo te llamas? Y entonces las expresiones que ellos hacían en sus rostros significaba me estás escuchando. Y entonces empezaban a dar sus nombres, se empezaban a reconocer. La chica que decían ellos que nunca hablaba, reconocieron por primera vez quién era Lucy. Obviamente aquí acorto los nombres. Lucy era la chica que nunca hablaba, la que siempre estaba aislada del grupo y que no tenía como una enunciación, no sabían que existía, si asistía o no asistía, no era algo que permanecía como importante para ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué españolizados? Recuerdo que yo llegué justamente con ellos, eran un grupo de 15 y habían tenido sesiones, pero esa sesión se cortaba. ¿Por qué? Porque el profesor que estaba frente al grupo no los apoyaba, simplemente llegaba y les daba trabajos en cantidad, es decir, copias fotostáticas, resuélvanlas y eso es lo único que tienen que hacer. Entonces yo llego y les pido que por favor se volteen a ver uno al otro en una especie de medialuna en las bancas y fue como un momento incómodo para ellos porque a final de cuentas los estaba incomodando con un cuerpo muy resistente, lo hicieron, se miraban incómodos por lo que les estaba solicitando y fue como empezaron a entablar ese clima de confianza conmigo. Lo que estaba latente pero que no se hacía hablar con ellos era la situación que estaban atravesando por un problema donde decían que una chica había separado a los grupos porque era la portavoz de yo digo y tú dices esto, e iba y lo contaba con los otros, pero lo que no sabíamos y que salió ahí justamente a través de la intervención es que todos tenían algo que decirse. Entonces recuerdo que en esas situaciones de indagación que hice con ellos fue pegarles una hoja en la espalda
y que cada quien fuera escribiendo una frase o una palabra para esa persona. A final de cuentas, cuando terminó, todos voltearon a ver esa hoja y había mucho que decir. Entonces, recuerdo que tomamos 2 sesiones justamente para que eso que no se decía se dijera entre cada uno de ellos. Unos estaban peleados porque hubo ese proceso de enamoramiento, pero no hubo una respuesta. Otros decían, en las palabras que ahora ocupan, que era el chico más guapo y que era con el que se iban a acostar todas. Entonces, eran como situaciones que iban saliendo, que estaban latentes ahí, que no se escuchaban. Recuerdo que ellos estaban preparando para ese sueño de porvenir, que era transitar de la educación básica, en este caso secundaria, a preparatoria. Y bueno, unos estaban repitiendo ese proceso porque desde la propia familia les habían dicho que no era una institución acorde a su nivel social, a su situación académica, porque eran promedio de 9 o 10, pero tenían un fracaso que había marcado el no ingresar a una institución. También estaba Sebas, recuerdo a Sebas, que fue un chico que por estar en el lugar y momento no apropiado, resulta expulsado de una institución y llega conmigo y me dice, es que yo quiero regresar a esa institución, yo quiero estar en esa institución, pero ¿sabes por qué? Porque ahí me siento lleno, ahí me siento pleno, ahí están mis amigos, ahí me siento acorde, pero la directora es la que me truncó ese sueño, ya no puedo estar ahí, me dijo que no regresara. Y cuando escuchaba él, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué me puedes decir? Es cuando yo me llenaba de emoción por saber que ese clima de confianza ya estaba proliferando entre nosotros porque ya nos escuchábamos, porque las sesiones más que hacer un repaso, hacíamos un repaso, pero dábamos ese espacio para que nos escucháramos, para que se disiparan dudas. Entonces, esos grupitos que se estaban ahí peleando, que estaban separados, que no se hablaban, empezaban a juntar ya palabras, cuando tenían sus descansos, hacían todo juntos, decidían ir por el desayuno, decidían ir al parque, incluso una vez organizaron una salida, pero fue una salida no de, como dirían actualmente, ir a beber, sino se fueron a un museo que les resignificaba esta parte de historia, porque me decían que no estaban aprendiendo historia. Entonces, la parte de los españolizados sale a flote cuando ellos reconocen y me hacen ver que cuando llegué yo con ellos, les cambió esa mirada, porque ya dejaron de ser del 1 al 15, ya eran Ana, ya eran Lucy, ya eran Sebas, ya eran Adrián, ya se reconocían por sus nombres, e incluso la última ocasión que pude estar con ellos y que los vi, les preguntaba cómo iniciaron y cómo vuelven a iniciar. Y bueno, sus relatos me vuelven a llenar de júbilo y si me permiten les voy a compartir uno de los que a la fecha sigo conservando como un tesoro que no voy a volver a encontrar, que dice, ¿cómo inicié? Inicié con una mente como todas, que no salía ni veía más expectativas y más resultados, poniéndome incluso trabas en mi vida. Ahora inicio de una forma poco común a las demás, teniendo más posibilidades de destacar en mi entorno y sobresalir en todos los aspectos posibles si me lo propongo, gracias a que tú, Ray, me enseñaste a no seguir únicamente el objetivo y también seguir mi subjetivo. Y bueno, esa es una de las palabras que más atesoro de ellos. No, indiscutiblemente, Ray, ¿sí? Aquí podríamos hablar de algo que también es una problemática en el desarrollo teórico del psicoanálisis, ¿sí? ¿Qué quiere decir un encuentro con un otro que no es el que me salva, pero es el que me permite que yo geste mi propia salvación? Así es. Sí, yo creo que este es uno de los temas claves en la intervención, porque se juega este lugar de implicación con el otro, el encuentro con el otro, y todo el tiempo un ejercicio que se va haciendo en el acompañamiento de los proyectos de intervención es justo el
cómo nos vamos situando no en el lugar de yo darle al otro lo que necesita, sino cómo favorecer o inducir que ellos vayan descubriendo, que ellos vayan definiendo, tomando sus decisiones. Y eso, ese ejercicio de indagación, es el que toma sentido, por eso en esto que le llamamos investigación e intervención, porque ellos mismos descubren, investigan, van produciendo a partir de la presencia del interventor. Entonces, juega como un lugar de retroalimentación, podríamos llamar, de espejeo, ¿no? Ajá. Quererle decir al otro para decirme a mí mismo, ¿no? Y que no está situado solamente en la figura del interventor, que eso lo vamos trabajando mucho, sino en el grupo. Cómo la grupalidad es la que empieza a jugar ese lugar de mirarse en los ojos del otro, espejearse, y esto que decimos, el clima de confianza, que se va trabajando paulatinamente, ¿no? Esta parte resulta fundamental porque en tanto se crea ese clima de confianza, es que el sujeto se va atreviendo a decir lo que quiere, lo que necesita, se va atreviendo a darse cuenta del alcance de sus acciones, ¿no? Así es, creo que lo que hace muy bellamente Ray es que cuando llega y se encuentra con que es un grupo de personas numeradas, bueno, a mí me evocó definitivamente una cárcel, ¿no? Es el de la celda 45, ¿sí? A las rejas. Bueno, la cuestión que hace Wright, ¿sí? Y que permite toda esta modificación es que él los lleva a nombrarse. Y entonces vemos el efecto de cuando el sujeto encuentra lo que soy para el otro. Así es. Porque Ray lo que les está diciendo es, tú para mí no eres un número, tú para mí tienes un nombre, yo quiero conocer tu nombre, ¿sí? Y cuando el sujeto interviene desde un interés hacia el otro, bueno, no necesariamente vamos a tener éxito, ¿eh? No. No creamos que es así de, ¡ay, qué lindos! No. Podemos encontrar exactamente lo contrario. Así es. ¿Qué soy yo para ti? Para mí tú eres una persona digna, que yo respeto. Así, pues te vas al demonio porque a mí no me interesa. Sí. ¿Sí? Así de fácil. Bueno, pero aquí, en este grupo, en esa casa tan pequeña, en ese lugar tan pequeño, creo que lo que hace precisamente Ray es introducir tú para mí, ustedes para mí, no son un número. Ustedes tienen un nombre para mí y viene, digamos, lo que se trabaja en la clínica analítica de ¿qué soy yo para el otro? Y eso es lo que se introduce como vivencia. Y tan sencillo como eso. No eres un número, eres un sujeto que posee un nombre. Ahora, nómbrate a ti mismo. Después, cuando se utiliza la mirada, poder mirar al otro, ¿sí? Y que el otro me mire, pues indudablemente que ahí hay todo un proceso de humanización, porque eso lo vemos en el caso, digamos, de la madre que no mira a su bebé, sino que lo deja en la cuna con una botella acomodada ahí por almohadas o por trapijos, lo que sea, ¿sí? Y lo deja comiendo solo, porque lo que se trata es de que se alimente y que no lo mira. Sí. Y todas las tejiendo, ¿cómo? Sí, tejiendo esto, tejiendo lo social y la investigación e intervención y un eco psicoanalítico, podemos decir que
cuando tejiendo esto de lo social, lo que la doctora decía sobre la música, el escuchar la música así, nada más descriptiva, pues lo hago, lo imito, y se vuelve imitación, y eso me identifica como joven, pero también eso me aísla de mi ser, eso no me hace conocerme ni dar, más bien el proceso de investigación e intervención, aquí la intervención es darle el lugar al otro, y que no esté en esto de lo siniestro, ¿no? Porque ya el que uno ponga una semillita se pueda aflorar. Cuando yo le doy el lugar al otro, el otro le da el lugar al otro. Y así podemos ir haciendo multiplicidades para poder tener ese proceso de humanización. Y eso creo que es muy importante, ¿no? Es una alternativa que podemos ir sembrando. Claro que sí, indudablemente que sí. Creo que todo esto debe de darnos la posibilidad de que no importa cuánto esté dicho en contra de la realización de los seres humanos, ¿sí? El ser humano es transformador de su circunstancia, Claro. pero no sin el otro, no sin el otro. Así Es es. sin que haya un otro que le pueda decir, tú puedes transformar tu circunstancia. Y bueno, eso lo vemos porque ¿cómo entramos a la vida, digamos, del lenguaje? Pues porque hay un otro que nos habla. Claro. ¿Y cómo entramos a que nuestras acciones tengan significado? Porque el otro lo significa. Después nos tenemos que liberar de esa significación que el otro hizo de mi sentir. Pero no podríamos iniciar nada sin que ese fenómeno no se diera. Entonces, no es sin el otro, aunque esto nos lleve a un dominio, sumisión, aunque esto nos lleve a veces situaciones sumamente desastrosas, ¿sí? Aunque nos lleve, digamos, a una relación sadomasoquista, a que nos lleve a una perversión, pero no podemos sin el otro. Claro. Y algo que me interesa señalar es cómo estos ejercicios, como bien dicen, no son de armonización. De ahí nos distinguimos de otras miradas que suelen hacer actividades de orden lúdico para animar solamente y crear buenos climas y esto que le llaman la mejora educativa. Nosotros nos distanciamos de ese planteamiento porque al incorporar y reconocer que en la relación con el otro hay un conflicto, una diferencia, me tengo que distinguir, reconocerme y al mismo tiempo distinguir del otro. Y estos movimientos que se van haciendo, se van trabajando con situaciones, poner en situación a todo el grupo para mirarse y pensarse. Y cada uno, cada sujeto, toma una posición al respecto. Y en ese sentido es como la palabra va circulando, pero va circulando para ponerse a análisis, analizarse en el grupo. Y esto es un proceso muy interesante porque en efecto hay quien dice yo no quiero portar mi palabra, respétenme, pero ya lo dice, ¿no? No me interesa, ya lo dice. Entonces se dan todas estas posibilidades y claro, es una ruptura para nuestros cánones convencionales de la pedagogía o de la psicología social que pretende que todos caminen en la misma dirección y en el mismo sentido y que entonces se puede valorar una actividad como eficiente, eficaz o como llaman exitosas, ese es el discurso que se usa mucho, si todos tienen el mismo resultado. Y en realidad en la investigación e intervención estamos cuestionando esos planteamientos para poder dar pie a esa multiplicidad de expresiones y que cada una va tomando un lugar, ¿no? O queda fuera del lugar también.
Y creo que con esto le dan, digamos, la razón a Freud cuando dice que educar es un imposible. Claro. Que justamente al dar, digamos, ustedes la posibilidad de las diferencias de caso por caso, de persona por persona, de que cada sujeto tiene un habla, un sentir, una experiencia propia, ¿sí? Indudablemente que eso no requiere educación. Eso requiere espacios de expresión y que en esa expresión va a ir hacia la creatividad. Es imposible que no se dé. Claro. Doctora, si me permite, es momento en el que hagamos de nueva cuenta un pequeño corte musical, después del cual regresamos y retomamos nuestra conversación. ¿Cómo no? Con mucho gusto. A ver ahora qué horror me van a hacer escuchar. Exacto. Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even. Ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backward, babe, and play me close. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. I spent last night on the last flight to you. I took a whole day up, trying to get way up. Ooh. We spent the daylight trying to make things right between us. And now it's all good, babe. Roll that backward, babe, and play me close. Muy bien, momento de compartir algunos comentarios de nuestro público. Nuestra colega del Centro de Investigación, Giselle Mendoza, nos dice lo siguiente: pienso que esta forma únicamente descriptiva de abordar nuestro acontecer le cierra al mundo a los jóvenes. Escuchaba hace poco a jóvenes del sector editorial en el vacío de su discurso ante lo que la pandemia le ha planteado una crisis al mundo de los libros, pero que es una crisis que se ha gestado desde hace mucho, y que quienes han ido matando este mundo son justamente estos sujetos, es decir, los literatos, los editores, pero sin una posibilidad de hacerse cargo de su participación y plantearse una creación. También de parte de Caricia de Luna Shanti, nos dice: los jóvenes de ahora ya no sienten a un docente como acompañante, sino como un extraño. El maestro ya no acompaña, aconseja, sino se han vuelto extraños. Opino esto porque tengo 3 sobrinos, un niño pequeño y 2 adolescentes, y yo en una ocasión les preguntaba cómo se llaman sus maestros, y los más pequeños me dicen, no sé, que a veces le dicen Mari, otras veces le dicen Jessie. Esto sí me dejó pensando. Luego, también de el audio que escuchamos hace rato de parte del señor Alberto Lozano, amplió su comentario y nos dijo lo siguiente: no hay que olvidar que la escuela es una institución formadora de un modelo convenido, como se debe ser y pensar para responder correctamente a un proyecto social establecido. Pero preguntarse ¿qué soy para el otro? No debe atrapar mi propia subjetividad para no ser desencarnado por no responder a lo que se espera de mí.
¿No ser qué? Luego, No, para no ser qué. desencarnado, dice doctora. Ah, desencarnado. Sí, sí. Luego, Ivette Peval nos dice lo siguiente: hola a todos. Pienso que también los lazos fraternales que se gestan en el aula son muy fuertes e importantes para los jóvenes. Mi hija y sus compañeros en este año salen de sexto y están muy tristes, junto con su profesor, porque no van a tener su tradicional graduación, como otras generaciones. Una consecuencia más de la pandemia que da lugar a pensar en formas nuevas, diferentes, de cerrar un ciclo juntos. Alejandra Rivero nos dice lo siguiente: saludos a todos. Pienso que los jóvenes necesitamos sacudirnos, movernos, crear pasiones y estar cercanos con personas apasionadas como ustedes. Gracias por lo que nos transmiten. Y son todos los mensajes que tenemos. Muy bien, ahora Germán, dígame, ¿qué decía la canción? Ahí sí fallé, doctora, esa no la conozco. Ok. Eso sí, no sé. Bueno, esa es otra situación que a veces no se sabe lo que se dice y solo se va en el terreno de lo que se siente con la armonía, con el tipo de resonancia que va dando la música. Eso también pasa mucho con la música o con lo que dicen los jóvenes con la música. Eco, sí, con la música estoy totalmente de acuerdo, pero algo que yo siempre he sancionado y he criticado, que la ventaja de que sea en inglés es que no se sabe qué diantres quiere decir qué letra, y que eso, de alguna manera, puede rescatar a la gente que escuchamos la música y que nos puede gustar la música, el ritmo, el sonete, la repetición, pero las letras en inglés son atroces. Atroces, definitivamente. Son de una vaciedad enorme. Qué bueno que sean en inglés. Habrá una protección, digamos, de escuchar simplemente la música. Y bueno, ¿y qué más? Bueno, no sé, quiero compartir, estoy con los jóvenes de preparatoria y lo que está pasando ahorita con la pandemia, con la contingencia o con el COVID, ya no sé cómo llamarle, porque ya no sé cómo descifrarlo esto. Lo que está pasando ahorita con los jóvenes es un tema muy fuerte, es el suicidio. He estado atendiendo yo creo que hago cuenta, como a 10 personas que los jóvenes ya están a punto, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 8 de la mañana, a todas horas les han estado dando ganas de suicidarse, ¿no? Y es cómo contener de parte, cómo darles una contención. Pero también me pregunto, ¿qué está pasando en sus casas? ¿No tienen lugar ellos como jóvenes? Porque tampoco no tiene un lugar la mamá, porque tampoco no tiene un lugar el papá, porque no hay un lugar conocer. O sea, todo esto habría que preguntarnos, ¿no? Y habría que hacer conciencia de que quién soy yo y qué tipo de vínculo y qué tipo de interacción y cómo me reconozco yo para poder reconocer al otro. Entonces, este encierro, entre comillas, hace ver que el joven pueda conocer y reconocer a sus seres queridos. Pero ese reconocimiento, qué tan doloroso es que los lleve a un suicidio.
Es un tema que pongo en la mesa que está pasando mucho. Sí, era de esperarse, Amalia, era de esperarse porque el vacío, cuando no se sabe qué hacer con él, se pierde el sentido y la significación de la vida. Además, el ser humano empieza a hacer todo un proceso de convertirse él en un desecho de la familia, un desecho de lo social. Entonces, indudablemente que era de esperarse que se iba a intensificar la violencia, que eso ya dieron las cifras, pero por otro lado, no se ha hablado nada del suicidio, y qué bueno que usted lo menciona, porque yo creo, no sé si esté de acuerdo, Tere, que podríamos tomar para el lunes, que inicia esta semana, esta problemática, porque no se habla del suicidio. Así es. Y el suicidio en jóvenes es verdaderamente terrible. ¿En qué sentido terrible? Ver coartarse por propia mano la vida de un joven, bueno, a mí me llena de profunda tristeza, de desasosiego también. Hay que hacer algo. Bueno, si está de acuerdo, Tere, podríamos poner a nuestro público en contacto, en consideración a lo que nos trae ahora Amalia, hablar del suicidio, porque requiere, digamos, un trato muy delicado, muy específico, que no es precisamente dar soluciones, pero es explicar el fenómeno en el cual se encuentran estos jóvenes y hacerlo, digamos, partícipe a la comunidad, de tal manera que, como dice Amalia, darle una canalización a esto, porque es tristísimo que los jóvenes se suiciden, tristísimo, ¿sí? Entonces, Amalia, pues, la invitamos a que nos escuche el lunes a las 12, si es posible para usted, y si está de acuerdo, Tere, trataríamos el suicidio, ¿le parece bien? Sí, doctora, me parece bien, sí es un tema que yo creo que en este contexto vale la pena, pero incluso yo creo que previo a la pandemia, ya las tendencias suicidas en los chicos de secundarias y de preparatorias son altas. Sí, eso yo lo sé, pero ¿qué les puedo decir? A veces es mucho más grave cuando se trata de niños pequeños. ¿Sí? Bueno, es devastador, eso es devastador. Y el doctor Germán, que atiende niños, pues él lo sabe, ¿no? Sí, doctora, comentar en este sentido, ahorita que usted ya va planteando, o sea, que toma el vuelo a partir del decir de Amalia y lo lleva a nuestro compromiso de que sea un tema que trabajemos ya de inmediato el próximo lunes. Me parece importante señalar cómo desde nuestra postura se trata, a diferencia de los discursos sociales, no de ir planteando el cómo detener el fenómeno, el cómo prevenir el fenómeno del suicidio, sino más bien poder brindar a la comunidad lo que nosotros desde el psicoanálisis conocemos y sabemos que es propio de la dinámica emocional, propio de la dinámica sobre todo inconsciente, y que puede esto nutrir una concepción mucho más profunda y refinada de lo que lleva a un sujeto a tomar una decisión como esa. Entonces, vaya, no es nada más así como un trabajo como terapéutico preventivo, sino de una profunda sensibilización y conocimiento de qué es lo que pasa en un chico para que pueda tomar una decisión tan radical como esta. Pero sobre todo, digamos, en aquello que era una demanda de Amalia, y es darle una canalización. Claro. Canalizar esto, que los jóvenes, digamos, que todavía están hacinados, nos escuchen. Claro. Y que proponemos una manera de canalización, pero que no sin la decisión de ellos y no sin la participación del otro.
Nosotros vamos a participar con el programa y daríamos, digamos, diferentes vías, qué sé yo, pero con el intento de canalizar, porque muchas veces el suicidio tiene que ver con la pena, la tristeza tan enorme que puede embargarnos hasta perder el sentido de la vida. Claro. Sí. Doctora e invitados, si me permiten, voy a leer unos comentarios que recibimos de parte del público. En respuesta al comentario de nuestra colega Giselle Mendoza, que leí hace un momento, Tesca Ecatl nos dice lo siguiente: justo en la investigación e intervención, al reconocer la palabra y la potencia de los actos del sujeto, posibilita que se haga cargo de sí mismo, de las afectaciones que tiene con sus prácticas. A lo cual nuestra colega Giselle Mendoza le responde lo siguiente: mi postura es que el único lugar donde el decir de un sujeto y sus actos son dignificados justamente es el psicoanálisis, ya que el decir del analizante no será remitido a la vivencia del analista y desde ahí interpretado, sino que en el análisis se abre un vacío de sentido y desde ahí se le regresa al sujeto su propio decir. Y un comentario de Rosa Hernández donde nos dice: me parece que la frase "somos creadores de nuestras circunstancias", que la doctora Silvia nos recuerda y precisa, me representa una frase que toca lo propio de la vida psíquica en cada ser humano, en relación a la decisión subjetiva de sostener nuestras propias creaciones, que si bien otros discursos no dan lugar a lo particular como seres creadores, siempre existirán posibilidades de ir en búsqueda de un otro que nos escuche, en una línea amorosa y en infinidad de posibilidades para revertir aquello que nos aqueja. Claro, si es un deseo de cambio desde lo que sentimos y pensamos en un sostenimiento ético. Gracias por las conversaciones que sin duda son trascendentes. Saludos afectuosos. Y listo, son los comentarios que tenemos hasta el momento. Bueno, yo quisiera hacer un comentario en relación a la intervención, ¿no? Sí. Primero que nada, que haya más y más y más y más intervención. Lo requerimos urgentemente, de verdad, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque ahora tuvimos el privilegio de estar con Ray, de estar con Amalia, de escuchar también a Tere, nuestra compañera, colega, ¿sí? Tere Negrete, y ver definitivamente cómo sí podemos hacer con la intervención un giro significativo en el destino de los jóvenes, en su destino. Es muy, muy importante haber estado, digamos, hoy hablando de esto y no nada más quedarnos ante la situación trágica que nos toca. Parte de la vida, parte del vivir es la tragedia. Y había algunos ocurrentes que decían: la tragedia me da risa. Y bueno, indiscutiblemente que pueden haber estas expresiones, pero que haya más y más y más intervención. ¿Por qué? Porque es urgente. Es urgente. La labor que ahora hemos conocido de la intervención es verdaderamente algo que debe aplicarse, ¿sí? Si es que alguno nos puede escuchar, esto tendría que ir más fuertemente en la cuarta transformación de la cual habla nuestro señor presidente. Doctora, sí, decir en el sentido de lo que usted comenta, que haya más y más y más sujetos, protagonistas como hoy quienes nos acompañaron, Amalia y Ray, en ese compromiso. A mí lo que me queda muy claro es cómo un grupo de jóvenes, como un sujeto
definitivamente puede hacer un vuelco de su circunstancia con el solo hecho de encontrarse, de toparse con un sujeto comprometido, con un sujeto que presenta y sostiene un compromiso. Y cómo ese solo detalle, que por decir detalle no es cualquier cosa, toca realmente a los sujetos y los puede mover a la posibilidad de transformar su circunstancia. Sí, los milagros existen, Germán. Los milagros existen, de verdad, de verdad. Sí, Sí, eso doctora, es sí. posible. Eso es posible. Pero indudablemente que requerimos de gente como Ray, de gente como Amalia, que sí se acuerdan. A ver, ¿cómo empezó Amalia? ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue la primer palabra que Amalia dio, sí, para presentar su acto de intervención? Descolocada. ¿Cómo? Descolocada. No. Ella no intervino así. Ella se presentó con una frase, y yo no se las voy a decir porque ya en mí, pues ya es hasta maña quedarme con la primera frase, ¿no? Sí, ya sería una vergüenza que no lo hiciera. Pero esto es un ensayo para que vean la importancia y la trascendencia de la escucha. Sí. Cuando los seres humanos se experimentan escuchados, porque esa primer palabra de cómo se presenta un sujeto y cómo se coloca, es lo que determina definitivamente todo lo que se va a hacer en un psicoanálisis. Así de fuerte es. Entonces no se las voy a decir por eso. Pero, muy bien, doctora. A ver, Amalia, ¿usted se acuerda qué fue lo primero que dijo cuando estábamos en ese silencio un poco pesado de que, pues ustedes yo creo que esperaban que les diéramos la palabra? ¿Qué se las vamos a dar? Para nada. Ustedes tenían que tomarla. ¿Se acuerda lo que usted dijo? Lo primeritito que dijo de cómo se presentó. Voy a compartir mi bella experiencia. Voy a compartir mi bella experiencia. Sí, exactamente. Sí. Ella lo llevó a una expresión estética. Y definitivamente sabemos ya la encueramos, Amalia, ya la encueramos. Ya sabemos que para usted, sí, su vida tiene una relación muy intensa con lo estético. Sí. Doctora. Sí. Y si me permite, me hizo usted ahorita retomar en el inicio del decir de Ray, él de lo que habló fue de un enamoramiento. Cole. Ya iba yo con Ray, pero usted, mi querido colega dijo, no, a mí no me ponen cero ahora en la clase. Exacto, doctora, me recupero un poco. Pues no tengo más que decir que mil gracias, Tere, mil gracias, Amalia, mil gracias, Ray, por compartir esto, y yo creo que tendremos que abrir más espacios. Pero el lunes tenemos el suicidio. Sí, doctora. A mí me encantaría invitar a los que nos escuchan a hacerse una pregunta. ¿Desde dónde me reconozco para poder reconocer a los que veo frente a mí? Esa pregunta la aventaría, ¿no? Amalia y sus preguntas detonadoras. Ahora, siguiendo esa lógica, a mí me gustaría mencionar que no estamos atendiendo algo que ha estado muchísimo tiempo, sino que con lo que va emergiendo, tanto para nosotros como sujetos y para los que nosotros estamos reflejando, es hacia donde la intervención está llegando. Queremos que siga llegando, que se siga vivenciando y que la intervención no es algo que no reconocemos, es algo que nos espejea para saber dónde estamos, hacia dónde vamos y lo más importante, con quién vamos acompañados. Claro que sí. Muy bien. Le toca a Tere, le toca a Tere.
Bueno, quiere decir del enamoramiento con el tema de la intervención educativa, ha sido como transitar con grandes interpelaciones, con el irnos cambiando en el encuentro con los otros. Y pues ha sido una resonancia que por fortuna ha tomado fuerza en los jóvenes, sobre todo, porque pues es una militancia. Exacto. Y tenemos espacios especiales en las instituciones e incomodamos mucho. Muchísimo. Sí. Entonces, Mucho. convocatoria a seguir militando en este camino. Exacto. Militancia. Bueno, había una frase de San Ignacio de Loyola, que él de camino a Roma, porque se iba a disolver la Compañía de Jesús, porque eran precisamente militantes, y rompían con la tradición de los conventos en donde tenían que estar rezando las 24 horas del día. Y que San Ignacio piensa que los jesuitas deben de ser contemplativos, pero en la acción. Entonces va de camino a Roma para la disolución de la Compañía de Jesús y se le aparece Jesús y le pregunta, ¿qué deseas? Y le dice, que los jesuitas sean siempre perseguidos. ¿Por qué? Porque es lo único que nos mantiene en una buena atención. Bravo, doctor. Qué bonita. Lindo. Bueno, Nos Marco, interpela. ¿Cómo? Nos interpela esa frase. Qué Nos bueno. interpela bastante. Bueno, Y ni se toca. qué bien. Pues ya, adiós, adiós, adiós. Ahora, ¿qué Adiós. música van a poner de despedida? Que nos sorprenda Omar, doctora. ¿Que nos sorprenda o que nos ofenda? A ver, Omarcito. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.